Señor Ministro de Salud, doctor José Ruales, precisamente por la situación del sector de la salud pública en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al señor Ministro de Salud Pública, doctor José Ruales, para hablar de la situación del sector de la salud, partiendo de un hecho. El Ejecutivo se ha preocupado del mejoramiento, la atención, los medicamentos, la entrega oportuna a los usuarios de las unidades hospitalarias. ¿Qué ha representado estas visitas que ha hecho de manera sorpresiva el presidente de la República a los hospitales del país? ¿Qué se ha encontrado, señor ministro? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los oyentes, a todos los ciudadanos. No es un gusto estar nuevamente y poder informar a la ciudadanía. En efecto, el día 3 de enero, la primera reunión de programación con los diversos sectores que realizó el señor presidente, se realizó en la gobernación del Guayas con todos los directores, coordinadores, gerentes de hospitales del Ministerio de Salud. Y el compromiso fue el trabajar, el priorizar la salud y el presidente dijo, bueno, vamos a buscar las medidas de fortalecer la red de servicios de salud de manera integral. En la primera visita que realizamos fue un ejemplo de eso, ¿no? Hemos avanzado en recuperar el funcionamiento y la atención del sistema de salud. En el año 2019, antes de la pandemia, se atendieron alrededor de 42 millones de atenciones. Y el año de la pandemia bajó a 30 millones, 15 millones de atenciones menos, y más o menos en el año 2021 empezamos la recuperación. Pero el año pasado tuvimos ya 45 millones de atenciones. De esas, más de 500,000 egresos hospitalarios, cirugías, partos, cesáreas, etcétera, y más de 5 millones de atenciones de emergencia, pero principalmente el aumento de la consulta externa. Solo eso representa alrededor de 12 millones de recetas médicas mensuales que tienen que ser abastecidas a nivel nacional. Por lo tanto, ha habido una gran presión en los servicios. Hay que reconocer que hay un grupo de pacientes que durante estos 2 años anteriores no recibieron la atención adecuada y por lo tanto estamos con una demanda bastante importante. En esta primera visita de lo que se trató es de ver cómo ampliamos esa oferta que está siendo insuficiente a pesar de la apertura de nuevos hospitales. Y un ejemplo fue el Hospital Monte Sinaí. Este hospital empezó la apertura justo antes de la pandemia y debido a la crisis no se abrieron todas sus camas. Es un hospital que tiene 419 camas sensables y más de 254 puestos de atención, es decir, camillas de emergencia, de observación. En total tiene más de 700 camas. Lo que se dio fue una programación, como se hace normalmente en los hospitales, para el año 2023 abrir alrededor de 150 camas con 700 nuevas personas y una cosa similar el 2024. El señor presidente lo que pidió y dispuso fue la asignación de los recursos suficientes para que todo el proceso de apertura que faltaba del Hospital Monte Sinaí se haga en el año 2023. Eso quiere decir que vamos a llegar a las 419 camas, vamos a abrir más de 340 camas este año, vamos a contratar más de 1,350 personas, entre especialistas, enfermeras, médicos generales, tecnólogos, auxiliares, etcétera, y vamos a
completar una red de servicios en el norte de Guayaquil, en una población estimada de 560,000 habitantes, en donde tenemos una red ya de 33 centros de salud que los integramos con el Hospital General Monte Sinaí. Entonces la idea es, vamos a completar, vamos a darle toda el nivel, la capacidad de funcionamiento. Lo mismo en el Eugenio Esco, lo mismo en otros servicios que estamos programando. Observamos que debido a falencias que se han arrastrado muchos años, especialmente en el mantenimiento de los equipos de inversión en infraestructura, el gobierno anterior eliminó muchos puestos de médicos, de especialistas y también puestos administrativos que son indispensables, como por ejemplo los técnicos de mantenimiento, los abogados que trabajan en los hospitales y que controlan o dan seguimiento a los procesos de compras públicas, el personal de apoyo a los pacientes, los chalecos rojos o chalecos azules que estaban dando atención, orientación a los pacientes. Todos esos puestos fueron eliminados, incluso se eliminaron muchos distritos que correspondían a GATS cantonales en diversas provincias y se fusionaron. Tenemos distritos que cubren hasta más de 1 millón de personas. Entonces, vamos a mejorar la capacidad instalada para darle la mayor funcionalidad posible con inversión en equipamiento, en personal especializado, y lo vamos a hacer tanto en nivel hospitalario como en la red de primer nivel, es decir, en los centros de salud. La mayor parte de los proyectos que han sido financiados este año se van a aplicar a centros de salud. Por ejemplo, tenemos el proyecto de tamizaje y detección temprana de cáncer. Este requiere de equipamiento, de ecosonografía, de colposcopía, de laboratorio y de médicos en los centros de salud para detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de colon y de próstata, que son los que mayor daño causan y que se detectan, se diagnostican en etapas tardías, cuando ya requieren quimioterapia, radioterapia o atención hospitalaria. Lo mismo pasa con las complicaciones de la diabetes, de la hipertensión, de la enfermedad renal crónica. Son enfermedades que se detectan muy tardíamente porque el enfoque se ha estado dando en la enfermedad y en los hospitales. Vamos a renovar 50 centros de salud, vamos a dar mantenimiento a 600 centros de salud y estamos contratando, además de mejorar la capacidad hospitalaria, también en los centros de salud 1,380 personas, especialmente enfermeras, médicos, especialistas en medicina familiar y el equipamiento para poder de manera real y no como un discurso trabajar de forma concreta en la prevención de la salud. Señor ministro, en ese sentido, uno de las debilidades fue la entrega de medicamentos. ¿Cómo ha avanzado, cómo ha fluido la entrega de medicamentos frente a la demanda? Bueno, como le digo, la demanda ha ido incrementándose. Eso significa que casi todos los medicamentos que se compran van fluyendo, van saliendo casi de manera inmediata, ¿no? Esto hemos avanzado bastante bien con varias estrategias y tanto en los 3 tipos de medicamentos, digamos, los medicamentos comunes, los medicamentos vitales, los que más se utilizan especialmente en centros de salud, hospitales generales, los medicamentos para enfermedades catastróficas o raras y los medicamentos estratégicos que se tienen que comprar fuera del país porque no hay un proveedor o porque corresponden a formas de compra internacional, como por ejemplo el tratamiento antirretroviral en el VIH, en la lepra, en la tuberculosis o en algunas formas oncológicas. ¿Cuáles han sido los mecanismos, no? El primer mecanismo
y el objetivo mayor ha sido combatir la corrupción y tener mecanismos transparentes y eficientes. ¿Cuál era el problema? ¿Cuáles son las formas que encontramos de estas prácticas inadecuadas, por decirlo menos? Es que se hacían paquetes de medicamentos o de productos que se negociaban a nivel de los hospitales con intermediarios a precios que estaban sobre el valor incluso de los precios referenciales que mantenía el CERCOP. La mayor parte de los medicamentos, ya más de 400 ítems a partir de este mes, se están comprando a través de catálogo electrónico, es decir, junto con el resto de la red, el IES, Sanidad Militar, de la Policía y el Ministerio, hemos desarrollado ya tanto la norma técnica, los criterios para cada medicamento, y con el CERCOP se han hecho ya los concursos, se han hecho ya las subastas inversas, y tenemos ya un precio y un proveedor para cada medicamento individual que puede comprarse directamente en la página electrónica de la tienda electrónica del CERCOP. Ese proceso que antes en esas negociaciones oscuras demoraba 3 a 6 meses, ahora demora 7 días. Lo único que tiene que hacer el director del hospital es entrar a la tienda electrónica, escoger el medicamento y hacer la orden de compra, que debe además empezar a entregarse en 15 días. De esa manera agilitamos el proceso. Y estamos haciendo esas compras descentralizadamente en las coordinaciones zonales del ministerio. La mayor parte ya no se hacen en los hospitales y luego se distribuyen a cada uno de los hospitales. Esto nos ha permitido avanzar. Vamos a hacer una compra de $90 millones. El año pasado se ahorró casi el 50% en relación al precio referencial, que es el que se pagaba antes, en teoría, cuando en realidad se pagaba incluso más de eso. Eso nos va a permitir comprar más medicamentos, ¿no? Otros medicamentos, especialmente los de enfermedades catastróficas como el cáncer, la artritis reumatoidea, los trasplantes, la anemia plástica, la esclerosis múltiple, la hemofilia, otros temas como enfermedades específicas como la fibrosis quística, la enfermedad de Duchenne, etcétera, ya tenemos un abastecimiento en promedio de más del 75%, y en algunos casos, como en la hemofilia, tenemos ya el 100% de los 8 factores, o en otras enfermedades también, cuando en mayo del 2021 prácticamente había un desabastecimiento de la mayoría de estas. Solo en el caso de la hemofilia, de los 8 factores, solamente teníamos 4 disponibles en ese momento, ¿no? También en los medicamentos de mayor uso, la otra forma que tenemos es la externalización de farmacia. Es decir, si no hemos logrado comprar por la subasta, por el catálogo electrónico o por la compra internacional, los medicamentos adicionales son los que estamos en convenio con las cadenas de farmacias privadas para completar la receta y que el paciente salga con todos los medicamentos. Todavía el sistema no es perfecto, y además la programación no es matemática, en el sentido de que la demanda de enfermedades o de pacientes varía, y todavía tenemos una alta demanda acumulada, ¿no? Pero esperamos ya seguir ofreciendo a la ciudadanía, así como se están dando millones de atenciones de consultas, de egresos, de atenciones hospitalarias. Esperamos ya que en el 100% de los casos ya podamos solventar esos procesos. Incluso tenemos problemas aún con proveedores, ¿no? Hay medicamentos, insumos que no necesariamente existen en el país, o que no tenemos un proveedor calificado que nos quiera vender, o no existen proveedores locales. Esos son los casos sobre los que no tenemos todavía abastecimiento.
pero en muchos otros se pueden compensar, digamos. A veces lo que no tenemos es una forma de presentación de un medicamento que viene en 500 gramos y en 1000 gramos, solamente lo conseguimos de 500 gramos, ¿no? Y por lo tanto hay que usarlo de manera diferente o duplicar el número de tabletas para la receta de 1000 gramos, ¿no? Entonces el porcentaje de desabastecimiento se puede referir a esos medicamentos que son escasos en el mercado, que no tenemos ofertas, incluso tenemos algunos hospitales o lugares en que los proveedores no quieren venderle todavía al Estado porque lo consideran un mal pagador. En otros hospitales eso ya se ha resuelto, ¿no? Todos esos problemas son los que estamos trabajando. Incluso hemos nombrado un equipo de tarea grande con especialistas en compras, especialistas en tecnología de información, en inventarios, para poder apoyar a cada una de nuestras zonas, distritos y hospitales en este tema. Señor ministro, si está descentralizado la adquisición de medicamentos, esto será cuestión de gestión de cada unidad hospitalaria y cuál es el nivel de medicamentos que tiene dentro de esa provisión. Sí, exactamente, ¿no? El promedio que terminamos el año en los medicamentos en general fue de 78% de abastecimiento de los medicamentos para 1 a 3 meses, ¿no? Pero sí hay una variación. Tenemos hospitales que están sobre el 95%, es decir, que están cumpliendo con la norma, como por ejemplo la maternidad Luz de Helena Arizmendi o el hospital de Ambato o La Tacunga, ¿no? Que tienen niveles de gestión y de ejecución mucho más altos, y es una combinación entre la capacidad de gestión de nuestras unidades descentralizadas administrativas, las coordinaciones zonales y los distritos, con las gestiones, las gerencias hospitalarias. Hay hospitales que encontramos con 35% de abastecimiento de medicamentos, como el Hospital Rodríguez Zambrano en Manta, y que ya lo hemos logrado elevar al 68 o 70. Ese factor ha sido también un factor de evaluación de los gerentes hospitalarios y de nuestros coordinadores o directores locales, y quienes no cumplen o no tienen esa capacidad de gestión también han sido removidos. Estamos buscando, ustedes podrán haber visto en las redes sociales, estamos convocando con mucha frecuencia a directores de distrito, a gerentes hospitalarios, para buscar la mejor gente para poder administrar la salud. Cuando llegamos encontramos personajes de diversas profesiones, ocupaciones en los distritos, incluso a nivel hospitalario, que no tenían que ver con el campo de la salud, ¿no? Y eso yo creo que fue una de las razones para haber llegado a ese nivel de crisis que se agudizó con la pandemia en cuanto nosotros nos hicimos cargos en mayo del 2021. Señor ministro, si usted ha destacado la bondad de estos procesos de adquisición de medicamentos, ¿cuáles serían los problemas a superar este año? Bueno, uno de los problemas es el modelo de gestión de los medicamentos, tanto en el abastecimiento, en la logística, en el inventario, en el seguimiento. Estos son procesos que toda la vida en el ministerio se han hecho de manera manual. Es decir, la información sobre el abastecimiento, la cantidad, el tipo, la duración de los medicamentos en las farmacias locales, en los hospitales y a nivel de los distritos se ha estado realizando de manera manual, de tal manera que depende del informe del químico farmacéutico, del jefe de bodega, y es una información que recibimos a mes caído, es decir, un mes prácticamente después de los hechos. Es como si le pidiéramos exámenes de laboratorio a un paciente y nos entregaran un mes después para hacer el diagnóstico, ¿no? Lo que hemos hecho hace ya 5 meses es iniciar con un proceso automatizado, con un aplicativo,
para tener un modelo automatizado de ingreso y egreso de medicamentos con código de barras que no tenga que basarse en la opinión, en el registro manual. Eso nos va a permitir, esperamos que hasta el mes de marzo terminemos ya la primera fase en las provincias de mayor complejidad. Eso nos va a tener ya la capacidad que en tiempo real saber de cuánto tenemos exactamente de insumos y de medicamentos en cada bodega del distrito, en la bodega del hospital, en la farmacia interna, en la farmacia de consulta externa, e incluso permitir que hagamos movimientos, ajustes entre aquellos que tienen un abastecimiento superior al necesario hacia los que tienen menor abastecimiento. Eso actualmente se hace de una manera prácticamente personal, ¿no? Entonces, para eso es lo que hemos generado este equipo de trabajo que incluimos un gran número de desarrolladores para generar este modelo de seguimiento, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo con la gestión hospitalaria. Estamos desarrollando un modelo de costos basados en la producción, en el rendimiento, en la cobertura a nivel hospitalario y en el primer nivel. Los hospitales del Ministerio de Salud no tienen un sistema de costeo, por lo tanto no podemos evaluar el costo de una cesárea, de un parto, de una cirugía de vesícula en un hospital versus otro. Lo que tienen es un modelo de presupuesto histórico, es decir, se financia el hospital, se financian las partidas del personal, los medicamentos, y se ejecutan sin haber una evaluación ni de los términos de calidad ni eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Entonces, el desarrollo de estos modelos gerenciales que no han sido utilizados en el sistema público nos va a permitir una mayor eficiencia, un seguimiento y unas respuestas más rápidas a las necesidades de los usuarios. Señor ministro, hay otras tareas emprendidas por el Ministerio de la Salud Pública. ¿Cómo está el control del comercio ilícito, de manera especial de algo que produce problemas en la salud, la venta de cigarrillos? Sí, ese es un problema serio que se encuentra en el país, ¿no? El consumo del tabaco sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedades como el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, de cerebro, afecciones cardiovasculares, el infarto de corazón. Son afecciones que debido al consumo del tabaco se van acumulando, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde el paciente no va a poder dar un paso porque no va a tener aire, etcétera. Y observamos en el país desde hace unos 4 o 5 años que se generaron condiciones para el comercio ilícito, especialmente el contrabando de cigarrillos, contrabando que se realiza tanto de cigarrillos de marcas no conocidas, digamos, o que no se han comercializado en el país, como Elephant, como marcas asiáticas, pero también de cigarrillos de marcas conocidas que se comercializan en el país y que provienen de los países vecinos y que es muy fácil de identificar, ¿no? Los cigarrillos que se venden en el país tienen los pictogramas, estas fotos, estas advertencias sobre el daño que pueden causar a la salud de las personas, de la familia, etcétera, y tienen también la estampilla que registra la trazabilidad de las cajetillas de cigarrillos. Si no tiene esto, es ilegal, ya sea que se importó y se distribuyó sin pagar impuestos o si entró de manera ilegal. La SENAE ha realizado decomisos en altas cantidades, pero nosotros no teníamos una herramienta efectiva para poder decomisar, incautar y destruir, multar y sancionar a las personas que venden estos cigarrillos, ¿no? Recuerden, no importa la marca, todos son igual de dañinos. La mitad de las personas que fumen van a morir por causa del tabaco. Y
no teníamos una herramienta, ¿no? Las intendencias de policía dicen no me toca, los municipios se hacen de la vista gorda con sus agentes cuando se ven estos, y lo que estamos haciendo es darle más fuerza a la Agencia de Regulación y Control Sanitario para poder hacer el decomiso, no porque sean de contrabando, sino porque son ilegales, porque causan daño a la salud. Estamos sacando entonces una normativa más fuerte, contratando más comisarios, y vamos a entrar con fuerza a eliminar esta plaga que es la venta de cigarrillos a tan bajo precio debido al contrabando, porque principalmente les da acceso a los jóvenes, a los adolescentes. Los cigarrillos, de acuerdo a la ley, no se pueden vender sueltos, tienen que ser en un paquete mínimo de 10 unidades, no se pueden vender en la vía pública, en el espacio público, solamente en negocios establecidos, etcétera. Sin embargo, no habían las herramientas de control. Vamos a fortalecer esas herramientas, estamos trabajando justamente en eso. Hay que aclarar que el tema del impuesto al cigarrillo, lo que ocurrió es que se produjo un incremento en enero debido a la inflación, al aumento de precios al consumidor de 1 centavo por unidad, y ese impuesto, digamos, esa elevación de enero se volvió a eliminar. Por lo tanto, los cigarrillos se mantienen exactamente al mismo precio que estaban al 31 de diciembre. No ha habido una reducción del precio real de la cajetilla de cigarrillos que paga impuestos, y vamos a buscar medidas contundentes en colaboración con otros ministerios y con los GATS para tratar de eliminar esta venta ilícita, ilegal de estos productos que definitivamente son muy dañinos a la salud. Siendo importante el combate al contrabando y también concienciar sobre los efectos del cigarrillo, ¿cómo se emprende con una campaña de prevención a fin de que la gente entienda el daño que se produce con el consumo de cigarrillos, señor ministro? Bueno, tenemos varias campañas que manejamos como ministerio que vamos a ampliar, ¿no? Una de ellas es el trabajo con adolescentes en establecimientos educativos, porque una vez enganchado en la adicción de la nicotina es la sustancia más adictiva, ¿no? Es más adictiva que la cocaína. Y eso hace que las personas que ingresan al hábito de fumar por cualquier medio, ya sea por un cigarrillo convencional o por vapeadores o por cigarrillos electrónicos que contienen nicotina, se vuelven adictos y por lo tanto van a verse obligados por su cuerpo, por la necesidad a seguir fumando. Para eso también hemos establecido la estrategia de espacios libres de humo a través de la ley. Cada vez avanzamos a un mejor control de los espacios, incluso con el propio apoyo de la ciudadanía, es decir, ya la propia ciudadanía no permite que haya un espacio cerrado en un restaurante, en una actividad social, muchas veces incluso en las casas, en lugares cerrados, y las personas son obligadas a salir al exterior a fumar fuera de la casa, fuera de los establecimientos, ¿no? Es esa concientización de la ciudadanía la que esperamos. Si bien hay una reducción hasta del 40% del inicio de consumo de cigarrillos, ya no se ve, no se observa a las personas de manera regular como era antes. Antes se podíamos observar en oficinas o en los exteriores de las oficinas, de los lugares en grandes cantidades. Esto evidentemente, y de acuerdo a las encuestas, hay una importante reducción, pero tenemos el riesgo que con la facilidad del cigarrillo que se vende de manera ilegal,
esto pueda aumentar, ¿no? Muchas veces también esto se pone de moda entre los jóvenes, los incrementos que se han producido ha sido especialmente en mujeres jóvenes y adolescentes, con una reducción más en los hombres de manera proporcional. Y mantenemos también las campañas. Una de esas campañas es la que se realiza a través de los pictogramas, que son esta información de los daños que produce a la salud de las personas, a los órganos del cuerpo, al medio ambiente, el cigarrillo o los desechos de los cigarrillos, las colillas, etcétera. No es solamente un problema de daño personal, también es un problema de daño ambiental, ¿no? Que se genera por este consumo. Y más o menos mantenemos esta campaña anual. Para este año hemos logrado que los recursos que recibimos por el impuesto a las transacciones financieras que van a Solca y al Ministerio de Salud se pueda utilizar ya para campañas de prevención de cáncer. Y con esos recursos estamos ya diseñando la campaña de prevención de consumo de tabaco. Bien, al señor ministro de Salud Pública, doctor José Ruales, como siempre, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia.